Soy Reinaldo Villalba Vargas, vicepresidente del colectivo de abogados José Álvarez Restrepo y vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Considero que los principales logros de la Corte Penal Internacional consisten en la difusión de su existencia al mundo entero. En Colombia se hizo un trabajo fuerte sobre esta materia. Igualmente considero que la apertura de investigaciones ha sido muy importante. Y considero igualmente que el efecto preventivo que tiene la existencia de la Corte Penal Internacional frente a posibles perpetradores de crímenes de carácter internacional es muy importante. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional tomó la decisión de cerrar la investigación preliminar sobre Colombia. Esta decisión ha sido bastante criticada por parte de la sociedad colombiana y por las organizaciones defensoras de derechos humanos, pero el efecto más importante es que ha logrado una desesperanza, una pérdida de esperanza por parte de las víctimas que en Colombia tenían la única posibilidad de justicia frente a la Corte Penal Internacional. Hay delitos que quedan por fuera de todas las jurisdicciones porque los mecanismos no han funcionado y la esperanza completa de las víctimas estaba en la Corte Penal Internacional. Nosotros en Colombia, desde el colectivo de abogados José Álvarez Restrepo con la organización mexicana IDEAS y acompañados de la Federación Internacional de Derechos Humanos, hemos hecho en estos últimos años un importante trabajo para que la Corte Penal Internacional se ocupe y abra investigación en relación a México. Y asimismo trabajamos fuertemente para que la Fiscalía de la CPI no cerrara la investigación preliminar, pero pues como ya sabemos, el fiscal de la Corte Penal Internacional decidió, desconociendo la realidad colombiana, cerrar esa investigación preliminar. Considero que la justicia internacional es muy importante porque es la esperanza que le quedan a las víctimas de obtener justicia frente a la impunidad que suele ocurrir frente a la justicia doméstica. Y mi compromiso pues es trabajar por la justicia en nuestros países, pero si esta no ocurre, pues acudir a las instancias internacionales y particularmente a la Corte Penal Internacional como lo hemos hecho.